El ambiente y el desarrollo para oportunidad de las sociedades humanas. Estamos conversando sobre este tema con Víctor Gómez Valenzuela, un experto en la materia. Víctor, pienso de repente la ruta que hacen las ballenas jorobadas para llegar hasta República Dominicana, cada uno de esos territorios marinos, los estados por donde cruzan, tienen conciencia y se ha logrado articular una alianza global para protegerla y de hecho que no vaya a afectar a nosotros como receptor de ese bien de la naturaleza que son esas ballenas jorobadas. Mira, las ballenas jorobadas son especies protegidas a nivel global y para eso existen instrumentos como la Convención CITES de Biodiversidad de Especies Protegidas, de las cuales, entre otras convenciones, la República Dominicana es signataria. Y la mayor parte de los estados que se encuentran a lo largo de su trayecto también lo son. De manera que esas son especies que en su trayecto son monitoreadas, son evaluadas. Hay grupos de investigación en Europa que trabajan y que monitorean todos los años el trayecto de las ballenas jorobadas a sus distintos lugares de descanso en el invierno boreal. Y eso se hace bastante bien. Y hay alianzas internacionales que efectivamente trabajan a favor, grandes ONGs internacionales, consorcios de investigación que reúnen a universidades, a empresas, para entender y contribuir con la protección de los ecosistemas costeros marinos. Pensar en un mundo sin el valor que añaden estos ecosistemas es improbable. Nosotros somos un estado insular. Somos un estado insular en desarrollo. Dependemos increíblemente de esos recursos costeros y marinos, de esos ecosistemas. Nuestra principal fuente de ingreso en la economía dominicana, además de las remesas, provienen del turismo. Y más del 70% del turismo dominicano se encuentra localizado en las zonas costeras. Punta Cana Bávaro, Puerto Plata, Cabarete Sosúa, el eje Juan Dolio Boca Chica, Romana Valladolid. La propia ciudad de Santo Domingo es una ciudad costera. Estamos promoviendo Miches, Pedernales. O sea, cuando te das cuenta, Barahona. En la provincia de Peravia tenemos la bahía de las Salinas, las Calderas. Se está desarrollando Punta Arena, en Sabanabuey, lo que era la playa de los Colbanitos. Esencialmente, nuestro turismo es un turismo costero, que depende de la calidad de esos ecosistemas costeros marinos. Y a través del mar llegan con los cruceros. Llegan los cruceros también. O sea que cuando... A ver, el turismo ingresó el pasado año. Pero el 2022, que son los datos más recientes que tengo a mano, cerca de poco más de 8.000 millones de dólares. Algunos estudios te hablan de que con los ingresos indirectos, esos 8.000 millones de dólares son más o menos el 7% del PIB, 7.4% del valor del PIB. Y cuando hay gente que dice, yo no me beneficio del turismo, yo le digo, fíjate por qué te beneficias. Si trabajas de repente en un campo, en una finca de tomates, ese tomate va a un hotel que lo consumen los turistas. Entonces, ese producto en el que tú participas, en prepararlo, en cosecharlo, se vende allá para que tú puedas tener ese trabajo. Lo mismo pasa en los embutidos, lo has dicho las mejor carnes. Que yo. De hecho, el factor de encadenamiento del turismo en la economía dominicana es impresionante. Para que tengas una idea, te hablé de esos 8.000 millones de dólares que ingresan por turismo, 7% del PIB. Cuando tú le sumas el encadenamiento del turismo, eso alcanza los 19.000, 20.000 millones de dólares al año, más o menos el 20% del PIB, sumándole los ingresos indirectos y el efecto de encadenamiento a la agricultura, a la demanda de energía, a la demanda de productos manufacturados, a la comunicación, a las comunicaciones. Cuando tú le sumas ese efecto de encadenamiento, no es el 7% del PIB, es cerca del 20% del PIB. El que le vende bienes o servicios a uno que trabaja directamente en un hotel o es contratista indirectamente. Así es. Todas esas cosas. Es una el encadenamiento dinámica. es impresionante.
empleos directos e indirectos están sobre los 400.000 empleos directos e indirectos del sector. Entonces, la verdad que cuando lo miras de esa manera, y además tú te preguntas, ¿y de qué depende ese turismo? Depende de la calidad de los ecosistemas, porque nuestro turismo se fundamenta en vender la belleza de nuestras playas. Con ese tema seguimos con la pregunta, otra pregunta que te tiene Elimar García. Vamos a ver. ¿Alguna vez, por dedicarse a todo este tipo de la promoción de la preservación de este tipo de especies, no le han dicho personas cercanas que está sencillamente perdiendo el tiempo? Y si es así, ¿qué lo mantiene con fuerzas para seguir promoviendo este tipo de acciones positivas? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que al final no se trata nunca de perder el tiempo en esto que hacemos. Mi trabajo es fundamentalmente académico. Yo soy un científico que me dedico a la economía de recursos naturales y intentamos, de hecho, hacer que la comprensión de la conservación no sea únicamente en una perspectiva ecologista, sino en una perspectiva del desarrollo y de la sustentabilidad a largo plazo. Aquí no se trata de a quién me enfrento por o contra quién me enfrento por qué, sino cómo sumamos energías, esfuerzos, capacidades para asegurar que lo que hacemos bien en conservación o en turismo o en otras actividades que dependen de la naturaleza se puedan seguir haciendo de la mejor manera y con una perspectiva de largo plazo, no de corto plazo. Alcanzar dentro de políticas públicas del Estado que se gerencien y se gestionen de la manera más provechosa, pero también tratando de afectar lo menos posible, en que siempre hay un impacto medioambiental, aunque hayan políticas para remediación del medio ambiente. La minería, que tiene la explotación de recursos no renovables, entiéndase oro, plata, ferroníquel, todas esas cosas, cómo República Dominicana está llevando a aprovechamiento de esos recursos de la manera más factible sin impactar tan negativamente. A ver, evidentemente en el caso de la minería, metálica o no metálica, hablamos de una actividad que tiene una peculiaridad económica, y es que es una renta de la naturaleza. Es una renta. Esos activos, oro, níquel, plata, están dados. Están dados. No hacemos nada, no invertimos en su producción. Es un don de la naturaleza. Por consiguiente, hay una renta que obtiene la sociedad de la explotación de esos yacimientos y esa dotación natural de recursos que forman parte de su capital natural. Y ahí el desafío no es dejar de explotar esos recursos, sino cómo tú utilizas esa renta o una parte de los beneficios que se generan de la explotación minera para contribuir con la creación de los otros capitales que van a sustituir a esos activos de capital natural cuando ya no se puedan explotar. Y ese es el reto que tenemos acá. Países como Chile o como Brasil han creado, por ejemplo, Chile tiene el royalty del cobre. Reinvierte una parte de la utilidad, como es un recurso, es una renta de la naturaleza, hay una apropiación de esa renta que se hace para sus fines de usufructo por empresas internacionales. Gobiernos como el chileno o el argentino u otros más por todo el mundo generan lo que se conoce como un royalty de esa actividad. ¿Para qué se usa ese royalty? Para crear los otros capitales que van a sustituir la dependencia que tenemos de esos recursos no renovables. Eso implica, por ejemplo, invertir en ciencia y tecnología, invertir en innovación, en construcción de capacidades que permitan en una generación sustituir el valor que generan esos activos. Y ese es el reto que hay con la sustentabilidad. La restauración ambiental, los pasivos ambientales que se generan como una externalidad negativa de la minería tienen que ser remediados y tienen que ser asumidos entre las partes. Y en ese sentido yo creo que el país ha avanzado muy bien. En mi experiencia con recursos no renovables, en minería, y viendo un poquito las prácticas internacionales, yo te puedo decir que lo que yo noto en algunos yacimientos, la antigua mina de Pueblo Viejo,
Creo que ahora está ahí una minera canadiense. Creo que están haciendo un gran trabajo en gestión adaptativa. Barrick. Sí, están haciendo un gran trabajo. Asumieron los pasivos ambientales de la Rosario Dominicana, que eso hay que recordarlo, y se generaron unos pasivos del orden de magnitud de los $300 millones. Había que remediar esos pasivos ambientales, lo asumieron. Hay todavía mucho trabajo por hacer, pero yo creo que ya en el país se instaló un modelo de minería mucho más sustentable y eso debe continuar por los próximos años. Y la ubicación de República Dominicana, geográficamente tenemos muchos privilegios. Cercanía con Estados Unidos para la cuestión de la comercialización de nuestros bienes y servicios, pero también hay una parte que nos da la naturaleza, el viento y el sol, para generar electricidad eólica fotovoltaica. ¿Estamos a buen ritmo en eso? Mira, esa es una tarea enorme. Yo creo que la última década el país avanzó mucho en las renovables, pero al día de hoy son el 16% de la matriz. Seguimos con combustibles fósiles. 16% de la matriz de generación y de producción, 16%. Costa Rica, ¿sabe cuál es su matriz en renovables? 99%, 99.4%. Entre hidroeléctricas, fotovoltaicas y eólicas. Predominantemente hidroeléctricas, 74, 75%, si no me falla la memoria. Y si miras en los promedios y la cesta energética de producción de la mayoría de los países del vecindario, están todos por encima de ese promedio dominicano. O sea, yo creo que avanzamos en la última década, pero hay que profundizar enormemente, todavía mucho más, la generación y el aprovechamiento de las energías renovables en la República Dominicana. Nosotros somos animales dentro del reino animal, entiéndase hombre, mujer, ya construido socialmente ese concepto. ¿Quiénes somos más propensos a depredar y a no preservar? ¿El hombre o la mujer? Esa es una pregunta que escapa un poco de mis competencias, pero mira, en los estudios de valoración económica que hemos hecho en otros lugares, encontramos dos cosas interesantes. Por un lado, que la mujer tiene una mayor propensión marginal a favor de la conservación y al pago por conservar que los hombres, pero también lo tienen los jóvenes. Jóvenes y mujeres tienen una mayor propensión a la conservación. Con esto no quiero decir que las mujeres conserven más o sean más o menos depredadoras que los hombres. Lo que quiero decir es que probablemente por algo que no conocemos ni entendemos muy bien, la mujer piensa mucho más, y aquí estoy especulando totalmente, en el bienestar futuro, no tanto en el bienestar del presente. Y tiene una propensión a entender los recursos naturales desde otra perspectiva. Quizá la mujer, yéndonos al punto de vista antropológico, al haber iniciado la agricultura, dicen que tiró unas semillas y ahí vio que se dieron frutos y entonces eso provocó una dinámica de vivir más tranquilo y tener de dónde comer, comprende esos asuntos. De hecho, fíjate que hablamos de la madre naturaleza, no del padre naturaleza. Sí. O sea, hay una conexión del eterno femenino, el mito del eterno femenino, asociado con el ciclo vital de reproducción de la mujer y la naturaleza. La mujer encarna esa fuerza procreadora, creadora y dadora de vida. La continuidad de la especie. La mayor, en todas las culturas, existe esa concepción de la mujer como una fuente de vida, que también se asocia por extensión a la propia idea de la naturaleza como nuestro gran proveedor. Y hablamos siempre de esto, la madre naturaleza, no hablamos del padre naturaleza. Víctor, ¿no? Muy interesante este diálogo, me apasiona mucho porque hablamos de vida. Te agradezco de verdad que hayas tenido tiempo para venir a conversar con nosotros. El gusto es mío, Omar. La verdad que siempre es aleccionador hablar un poquito, uno siempre aprende de este tipo de interacciones y sobre todo la oportunidad de interactuar con personas con tus inquietudes y con tu audiencia y el público en temas que yo creo que son claves para el futuro de nuestro desarrollo. Muchas gracias. Víctor Gómez Valenzuela, un experto en economía ambiental, conciencia sobre todos esos temas. Esperamos que hayamos aprendido todo, una conversación bastante
didáctica. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en otra próxima entrega de Influyentes con Geomar García.